somos agradecidos por la gran lista de cosas que nos has dado, Señor. Permítanos entender, Señor, este tema de importancia para nosotros, de ser agradecidos en todo momento y aprender a estar en el gozo que solamente tu Espíritu Santo genera en cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y genera ese sentir correcto en nuestros corazones. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Se cuenta que un día un joven estaba buscando trabajo y fue a presentar una aplicación para un puesto gerencial en una empresa grande, a lo cual le preguntó el director que estaba contratando para esa posición: ¿lograste obtener becas en tu escuela? A lo que el joven le contestó: no. Entonces tu papá seguramente pagaba tu colegiatura. El joven respondió: mi papá falleció cuando yo tenía 1 año, fue mi madre la que pagó las colegiaturas. ¿Dónde trabaja tu mamá?, le preguntó el director. A lo que al joven contestó: mi madre era lavandera. El director le pidió al joven que estaba aplicando para tal posición que si le podía mostrar sus manos, a lo cual el joven hizo caso, le mostró, y pues sus manos estaban completamente sanas, limpias. Después le preguntó el director: ¿alguna vez ayudaste a tu mamá a lavar la ropa? El joven contestó: jamás. Mi madre siempre prefirió que yo estudiara y leyera. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. El director le dijo: te tengo un encargo. Cuando regreses a casa, limpia las manos de tu madre y ven mañana para continuar con la entrevista. El joven se sentía contento por la oportunidad que se le estaba presentando, por lo tanto hizo caso, regresó a su casa, le pidió a su mamá que si por favor le permitía lavar sus manos, a lo cual, pues como es de esperarse, a la madre le pareció bastante raro. Pero el joven comenzó a lavar las manos de su madre y al hacerlo las lágrimas corrieron por sus ojos, pues se dio cuenta que por primera vez estaba viendo las manos desgastadas de su madre, llena de moretones, de tal manera que incluso la madre hacía gestos cuando el joven lavaba sus manos y tocaba ciertas porciones donde tenía esos moretones. Era la primera vez que este joven se había dado cuenta el costo de que todo lo que su madre había hecho por él. Al terminar de lavarle las manos, el joven le pidió a su mamá que le permitiese terminar de lavar la ropa que faltaba por ese día. El joven terminó de llevar a cabo dicha labor y al día siguiente regresó con el director a llevar a cabo la entrevista. El director le preguntó: ¿podrías explicarme, contarme un poco cuál fue tu experiencia al momento de lavar las manos de tu madre? El joven contestó: limpié las manos de mi mamá y también terminé de lavar la ropa de ella, pero ahora, dijo el joven, ya sé lo que es el aprecio. Sin mi madre no sería el hombre que ahora soy. Al ayudarla aprendí lo difícil y duro que es tener tus propios logros y ahora aprecio la importancia y el valor de la familia. El director le contestó: eso es exactamente lo que necesito para la persona que estoy contratando. Le ofreció la posición, le dijo: estás contratado. Esta breve historia, hermanos, nos muestra una realidad lamentablemente en cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Este joven pasó por años avanzando con todo lo que él consideraba que posiblemente lo merecía, pero por largos años pasó por alto el gran esfuerzo y todo lo que su madre había hecho, de tal manera que él ni idea tenía las razones por las cuales debía de estar agradecido con su madre que tanto había sacrificado. Nosotros de la misma manera en diferentes ocasiones pasamos por alto, queridos hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y no es hasta que nos detenemos y comenzamos a analizar todo lo que Dios ha hecho por nosotros que podemos entender un poco el sentimiento de ese joven. Claro, es hasta ahí donde llegan las similitudes, pues nuestro Dios, a diferencia de esta madre, nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no se desgasta.
Pero el punto y la similitud específica que quiero extraer para que meditemos en esta oportunidad, hermanos, es que podemos pasar largos años o incluso una vida entera sin darnos cuenta un montón de razones por las cuales debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Es en parte lo que estaremos aprendiendo en este día con este tema. La carta a Filipenses, hermanos, que estuvimos leyendo, fue escrita por el apóstol Pablo en las peores situaciones que una persona se puede encontrar. Las circunstancias en las cuales Pablo se encontraba eran cualquier cosa menos gozosas. Lo arrestaron ilegalmente, lo llevaron a Roma, estaba esperando el juicio y estando en la cárcel se entera que los integrantes de la iglesia en Filipo se estaban peleando, había división. Otros estaban trabajando en contra del apóstol Pablo, otros estaban predicando un mensaje diferente, otros predicaban el evangelio correcto, pero por las razones equivocadas. Pero en medio de esa circunstancia podemos ver cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, exhorta a la iglesia en Filipo, estando en la cárcel, a que vivieran en el regocijo y en agradecimiento constantemente para con nuestro Dios. Uno de los problemas, hermanos, es de que muchas veces aquellas razones de gozo y bendiciones que Dios permite hacia cada uno de nosotros son opacadas por los pequeños problemas que Dios mismo permite que lleguen a nuestra vida. De tal manera que en vez de que demos gracias por todas las innumerables razones que Dios ha permitido hacia nuestra vida, el pequeño problema nos desvía por completo toda nuestra atención, de tal manera que no somos agradecidos con Dios. Pablo entendía, y esto lo podemos ver de una manera repetida al estudiar esta carta, Pablo entendía, queridos hermanos, que el gozo que él experimentaba no dependía que las situaciones fuesen favorables. Pablo entendía que el gozo que él estaba experimentando dependía de Cristo. Por lo tanto, no había problema alguno que pudiera impedir que Pablo sintiese ese gozo. Y es precisamente, hermanos, lo que nos es conveniente a cada uno de nosotros meditar en las palabras expresadas en estos 4 versículos que acabamos de leer. Este día, queridos hermanos, es especial por diferentes razones, pero una de ellas es porque, como ya se mencionó, tenemos una casa propia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es una gran bendición. Pero en esta oportunidad, hermanos, en estos 4 versículos que leímos, quiero que meditemos por un momento y les quiero compartir, hermanos, 4 principios que nosotros podemos extraer de estos versículos para que cada uno meditemos en el contexto de ser agradecidos y aprender a vivir en el gozo del Señor sin importar lo que estemos pasando, sin importar los problemas que Dios permite a nuestra vida. De tal manera que incluso podamos experimentar lo que Pablo expresa en esta carta, que estando hasta el cuello de problemas, él está exhortando a la iglesia: regocijaos en el Señor. Espero, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos no solamente entender las palabras, sino poder vivirlas. Comencemos viendo el principio número 1, que es regocijaos en el Señor siempre. Mucha atención a lo que dice el versículo 4, una vez más, de Filipenses capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Esta breve instrucción, hermanos, la podemos ver de una manera repetida por toda esta corta carta. Por ejemplo, en el capítulo 3 del mismo libro de Filipenses, versículo 1, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No olvidemos el contexto de qué es lo que está pasando el apóstol Pablo al momento de escribir esta carta, pero como ya lo mencioné, Pablo entendía que el gozo que él experimentaba no dependía que las situaciones fuesen favorables. El gozo de Pablo provenía del Señor. Por eso, estando en la cárcel, esperando el tribunal, después de haber sido traicionado por los hermanos, él les dice a los hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Este gozo, queridos hermanos, es muy específico y puede ser confundido con el contentamiento que incluso los impíos experimentan. Pero esto es algo completamente diferente, hermanos.
Los impíos pueden experimentar contentamiento o aparente felicidad cuando compran un carro nuevo, cuando reciben la promoción que tanto esperaban en su lugar de trabajo, cuando ven a un familiar que no habían visto después de muchos años. Esas razones son razones por las cuales nosotros también nos gozamos, queridos hermanos, pero ese no es el gozo al cual se está refiriendo el apóstol Pablo, porque ese aparente gozo solamente está presente cuando las situaciones son favorables, pero el momento que eso termina, llega la tristeza, llega el dolor, incluso hasta la propia depresión. El gozo del cual está hablando Pablo y Dios a cada uno de nosotros, queridos hermanos, una vez más, no depende que las situaciones sean favorables. Este gozo del cual habla Pablo, hermanos, es un regalo que cada uno de nosotros recibimos por parte de Dios. Es un fruto del Espíritu, como nos enseña Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, es que el fruto, el regalo, lo que el Espíritu Santo genera en nosotros es amor, pero específicamente gozo. Queridos hermanos, el espíritu del cual está hablando el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas es algo que no existe, no está presente en los impíos, solamente en los hijos de Dios. De tal manera que nosotros, cuando aprendemos lo que hemos recibido, queridos hermanos, podemos estar gozosos en medio de los problemas. Algo que, por cierto, va a confundir a aquellos impíos que puede que nos rodeen. ¿Cómo es posible que tú te sientas contento, gozoso, ve el problema que tienes encima? Pero cuando nosotros entendemos este gozo o lo experimentamos, hermanos, podemos estar gozosos pase lo que pase. El apóstol Pablo, queridos hermanos, presenta esta instrucción no solamente a los hermanos en Filipo, sino que de una manera general podemos ver en todos sus escritos que constantemente les está exhortando para que vivan en ese gozo. A los hermanos en Roma les dijo, en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. A los hermanos en Tesalónica les dijo en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. A la iglesia en Corinto les dijo en Segunda de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Más adelante en el mismo capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y ahora el texto del cual aprendemos en esta oportunidad les dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Yo solamente me pregunto, hermanos, ¿cuál fue el pensamiento de los hermanos en Filipo cuando recibieron la carta? Porque no olvidemos, queridos hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios debemos de entender quién la escribió y con qué propósito la escribió. Y esta carta a los filipenses la está recibiendo una iglesia con tremendos problemas y la está recibiendo desde la cárcel donde Pablo se encontraba. Entonces, pensemos por un momento, la iglesia está pasando por diversos problemas, reciben la carta de Pablo y la comienzan a leer, regocijaos en el Señor siempre. Posiblemente pensaron, Pablo ya se volvió loco en la cárcel. Pero queridos hermanos, esa es una realidad que debe de estar presente en cada uno de los hijos de nuestro Dios. Aprender a vivir en gozo, pase lo que pase. Este gozo no es un mero sentimiento, sino la profunda confianza en que Dios controla todo para nuestro bien y para la gloria de Él. Y bajo esa condición, queridos hermanos, todo es bueno sin importar las circunstancias. De hecho, esa es la aplicación principal de aquel texto tan conocido de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, conforme a los que su propósito son llamados. Hermano, hermana, aquellas dificultades, problemas, tribulaciones por las cuales incluso posiblemente te estés quejando, son situaciones que Dios en su perfecta soberanía está permitiendo en tu vida para que el carácter de su Hijo Jesucristo sea formado en ti y en mí, y eso por sí solo debe de ser una razón de gozarnos. Cuando no entendemos eso, queridos hermanos, vamos a vivir nuestra vida cristiana frustrados.
Pero Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me va de tal manera? Podemos cometer el error de Asaf, comenzar a ver al impío que aparentemente está prosperando. Con este primer principio en mente, yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿qué es aquella circunstancia, situación que te está robando el gozo del Señor? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Porque una vez más, por si no lo sabías, esas situaciones son situaciones que Dios permite para llevar a cabo su perfecto propósito en tu vida. Por un momento, medita en los últimos 12 meses, en este año 2024 que está a punto de concluir. ¿Cuáles fueron las situaciones, problemas, tribulaciones que a lo largo del 2024 tú viviste que por completo te robaron el gozo? Y ahora con este conocimiento, si es que no lo tenías, ¿cuál va a ser tu reacción en este año 2025 cuando Dios permita problemas similares? ¿Te van a robar el gozo? ¿O vamos a aprender a confiar en que Dios es soberano y que todo lo que Él permite en nuestras vidas es para nuestro bien? Eso, queridos hermanos, el entendimiento de eso va a generar el verdadero gozo en nuestras vidas. Pero la cosa no termina ahí. Principio número 2. Debemos aprender, queridos hermanos, a tener un humilde contentamiento. Vean lo que dice el versículo 5 de Filipenses capítulo 4. Si no trae su Biblia, ahí están las pantallas y lo pueden poner las hermanas. ¿O todavía no están, verdad? Próximamente van a estar, hermanos, no se preocupen. Próximamente van a estar. Era un ejercicio para ver cuántos venían con Biblia. Pero creo que sí nos van a hacer falta, hermanos, las pantallas. Principio número 2. Tener un humilde contentamiento. Vean lo que dice el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la gentileza con el humilde contentamiento? Aparentemente nada. Esta es una de esas situaciones en las cuales nos es necesario resaltar el significado de la palabra original. Esta palabra original, queridos hermanos, en el griego, realmente no tiene una traducción directa a nuestro idioma español. Es la palabra epieiches. Y esta palabra no tiene simplemente una traducción a nuestro idioma español. Es por eso, hermanos, que esta palabra tiene una diversidad de traducciones dependiendo la versión de Biblia que nosotros usemos. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. La Biblia de las Américas dice vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. La Nueva Versión Internacional dice que su amabilidad sea evidente a todos. Otras versiones traducen esta palabra como suavidad, modestia, paciencia, tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia, perdonar, humildad, entre muchas otras palabras. Ahora, todas estas definiciones o traducciones apuntan de cierta manera al significado original de la palabra, pero lo podemos resumir en un humilde contentamiento. Son varias las aplicaciones, pero lo podemos resumir y concluir en que todo apunta a un humilde contentamiento. De ahí el principio número 2, que es, una vez más, un humilde contentamiento. Comenta el pastor John MacArthur al respecto. Quizá la palabra más cercana en castellano sea gentileza, la gentileza de la humildad. La humilde gentileza que produce la paciencia para soportar la injusticia, el oprobio y el maltrato sin reaccionar con venganza o amargura. Eso es contentamiento. La humildad se opone al culto del amor propio que predominaba en la sociedad antigua y que también impera en la sociedad actual. Sin embargo, centrarse en el amor propio, la autoestima y la gratificación personal solo conduce a una mayor inestabilidad y ansiedad. Por lo tanto, quienes no se enfocan en sí mismos se libran de perder el equilibrio a causa de la desigualdad, la injusticia, el trato injusto,
las mentiras o la humillación, de tal manera que podrán decir con Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Podemos ver cómo la instrucción que Pablo le está dando a la iglesia en Filipo, pero también Dios a nosotros, es como una escalera, un paso por encima del otro. Y ahora aquí este segundo principio tiene que ver, hermanos, de que no importa cuál sea el trato que nosotros recibimos, no importa cuáles sean las injusticias de las cuales aparentemente somos partícipes, debemos de aprender a vivir en contentamiento. No solamente gozosos, en contentamiento. Lo cual nos lleva al principio número 3. No ser afanosos, sino agradecidos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como dice, con acción de gracias. Este principio número 3 lo podemos resumir: no ser afanosos, sino agradecidos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:27: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, hermana chaparrita, ya sí te quedaste. Por más que te afanes, ya no vas a poder crecer. Ahora, seguramente ninguno de nosotros se afana por su estatura, pero sí nos afanamos por un montón de cosas que están fuera de nuestro control. Hay personas que están viviendo su vida cotidiana, enfrentando el problema actual, pero ya están pensando en los próximos 2, 3 problemas que están por venir. Y viven afanosos. Hay gente tan afanosa en este momento que posiblemente no está pensando qué va a comer saliendo del servicio, sino que está pensando qué va a comer el día de mañana. Esta instrucción de Pablo a los filipenses, queridos hermanos, no la malinterpretemos a pensar que Pablo les está diciendo que se quedasen de brazos cruzados y no hiciesen absolutamente nada. Esa no es la instrucción. La instrucción viene, queridos hermanos, en un contexto de que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer la parte que nos corresponde y no afanarnos por lo que está fuera de nuestro control. Hermano, hermana, tú no eres soberano, tú no eres soberana, Dios sí lo es. Y Dios controla absolutamente todo. Y si nosotros no entendemos ese principio, vamos a estar completamente afanosos por todo aquello que está a nuestro alrededor. Los problemas, los viles. Tener este principio presente nos va a ayudar, queridos hermanos, a no afanarnos por nada, de tal manera que podremos imitar el pensamiento del profeta Habacuc, que en medio de los días más oscuros, él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Si no entendemos este principio, queridos hermanos, vamos a estar afanosos todo el tiempo. Y la instrucción, esta tercera instrucción de la que aprendemos, es de no estar afanosos, sino más bien reemplazar el afán por agradecimiento, dar gracias a Dios. Esa es la instrucción. Leamos el texto una vez más, versículo 6 de Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Menos afanosos, más agradecidos. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuáles son las razones por las cuales tú en este día o en esta semana has sido agradecido con Dios? Aparentemente somos agradecidos cuando algo nos es quitado y de repente devuelto. Pero una vez que pasa el tiempo, ya cesamos de ser agradecidos con Dios por esa situación. Les presento un ejemplo. Hay personas que posiblemente puede que estén pasando por una situación económica no favorable y que estén orando a Dios constantemente: Señor, Señor, provee, abre una puerta para un empleo. Y
Así es la dirección de su oración. Dios contesta su petición y ese agradecimiento es de muy corto plazo. Señor, gracias porque me diste el trabajo que tanto necesitaba, pero ya para la próxima semana, ya la razón por la cual esa persona consideraba el ser agradecido con Dios por su empleo, se le olvidó por completo. Lo mismo pasa con la salud. Si alguien se encuentra enfermo, va a estar orando constantemente a Dios, Dios, por favor, sáname. Cuando Dios responde esa oración, trae la sanidad. Somos muy agradecidos con Dios por la primera semana, pero ya después la salud es un tema que pasamos por alto. Es el punto que está presentando aquí Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Sean agradecidos. Vivan en contentamiento. Tener presente, hermano, hermana, todas las bendiciones que Dios permite en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por la salud que hoy en día tienes? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu familia? Yo no sé por qué razones en esta oportunidad estés tú agradecido con Dios, hermano, hermana. El punto es que las razones jamás deberían de faltar en el corazón de un creyente. Lamentablemente muchas veces necesitamos detenernos, analizar nuestra vida a la luz del Evangelio, así como aquel joven de la ilustración previa se detuvo para analizar las manos de su madre desgastadas. No fue hasta que se detuvo que se dio cuenta que tenía una razón inmensa por qué ser agradecido. Razones que a nosotros aparentemente muchas veces se nos olvidan. Tenemos una gran lista de beneficios, pero los pasamos por alto. Quiero compartir algunas razones breves del por qué cada uno de nosotros deberíamos de estar agradecidos. Deberíamos de estar agradecidos, hermanos, por la vida. Si tú hoy el día respiras y despertaste es porque Dios así lo permitió. Si tú hoy en día te encuentras en este lugar es porque Dios te dio la salud para que aquí estuvieses. Si Dios te da la oportunidad de que, o te dio la oportunidad de que en estos días te reunieses con tu familia y compartieses algún platillo, es porque Dios así lo permitió. Si estamos aquí reunidos, queridos hermanos, es porque Dios nos ha dado este hermoso templo para que ahora nos estemos congregando. Personalmente yo doy gracias a Dios por muchas de esas razones, pero también, queridos hermanos, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se han detenido para dar gracias a Dios por la vida de su hermano o su hermana? El apóstol Pablo, queridos hermanos, nos enseña en esta misma carta a Filipenses que era algo por lo cual él daba gracias a Dios. Vean lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo daba gracias a Dios cuando se acordaba de sus hermanos en Filipo. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por tus hermanos? Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por el amor de Dios en ustedes. Su amor por su obra, su colaboración, por su apoyo, por ser mis compañeros de milicia. Porque a fin de cuentas, queridos hermanos, compartimos la misma meta, cada uno de ustedes y yo. Llevar a cabo la obra encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por estos casi 4 años de ministerio de Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Por todo este tiempo, las personas que han estado con nosotros a lo largo de este tiempo, estoy seguro que puede testificar que hemos visto la mano de Dios operando en cada uno de nosotros y con confianza podemos repetir las palabras del profeta Samuel que dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, hermanos. No solamente hasta aquí nos ha ayudado Dios, sino que tenemos la confianza de que por el tiempo que Dios nos tenga aquí, Dios nos va a ayudar. Dios cumplirá su propósito en nosotros y a través de nosotros. Ya se ha llevado a cabo mucho trabajo, queridos hermanos, con ministerio, pero nos falta mucho más. En realidad, nuestro servicio a Dios, hermanos, termina cuando Dios nos llama a su presencia.
Pero incluso interesantemente, hermanos, el propio servicio a Dios era una razón por la cual Pablo estaba agradecido. Notemos, hermanos, cómo las razones por las cuales debemos de estar agradecidos con Dios en realidad son muchas. Pablo, en la carta que escribe a Timoteo, en su primer carta, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que por cierto, hermanos, primera y segunda de Timoteo son las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Para este entonces ya es un Pablo anciano. En estas cartas a Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo se despide porque él ya sabe que lo van a matar. Pero en este último periodo de su vida, queridos hermanos, Pablo presenta la siguiente información. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo da gracias a Dios porque lo puso en su servicio, porque lo puso en el ministerio. Hemos hablado de una manera repetida a lo largo de las diferentes enseñanzas, queridos hermanos, de que todo aquella que forma parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el momento que somos partícipes, Dios ha otorgado una diversidad de dones para que nosotros seamos de beneficio para nuestros hermanos que son parte de la misma congregación. El apóstol Pablo entendía cuál era su función. El apóstol Pablo sabía cuál era su aportación. El apóstol Pablo entendía cómo él debía de poner por obra lo que Dios le había entregado. Pero yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? No hay persona alguna, hermano, hermana, que sea parte del reino de Dios que Dios no le haya dado por lo menos un talento. No existe tal cosa. Así que, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Lo estás reservando para ti mismo? ¿O lo estás usando y a la vez, al igual que Pablo, siendo agradecido porque Dios te lo otorgó y porque Dios te da el privilegio de trabajar en su reino? Trae a memoria aquella conversación de la cual relata el famoso predicador Spurgeon, no recuerdo palabra por palabra, pero la reina de Inglaterra le ofreció una posición en su gabinete, de tal manera que dijo Spurgeon: no puedo bajar de puesto. A lo cual la reina le dijo: pero estás loco, yo te estoy ofreciendo una posición, me parece que de oficial, tú eres un simple pastor. A lo cual Spurgeon contestó: sí, pero soy pastor para el Rey del universo, y esa posición es mucho más alta que lo que usted me pueda ofrecer. No importa cuál sea la función, servicio que nosotros aportemos, hermanos, es un enorme privilegio ponerlo por obra en el servicio de nuestro Dios o para nuestro Dios. Puede que tú digas o pienses en esta oportunidad: pues la verdad, siendo sinceros, yo no tengo por qué agradecer porque yo no sirvo para nada en la iglesia. No te preocupes, esta es tu oportunidad. Tenemos muchos vacantes. Necesitamos ayuda con maestros, necesitamos ayuda en controles, necesitamos ayuda en limpieza, necesitamos ayuda con los sugieres, necesitamos ayuda en eventos, necesitamos ayudas en muchas otras más áreas en las cuales queremos trabajar en este año 2025. Hermano, hermana, el trabajo a hacer como ministerio es mucho. Si algo te puedo compartir en este principio, analizando las palabras del apóstol Pablo: involúcrate. No, pero es que ese hermano me cae bien mal. Posiblemente tú también le caes mal a él, pero debemos de trabajar los unos con los otros. Hermanos, no olvidemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un conjunto de personas imperfectas, redimidas por la sangre de Jesucristo. Y es verdaderamente egoísta el no poner en obra lo que Dios nos ha otorgado por esas razones. Porque lo único que muestra es el individualismo que gobierna nuestros corazones, que pensamos en el beneficio propio en vez del beneficio de la obra para nuestro Dios. Usa, hermano, hermana, para la gloria de Cristo lo que Él te ha otorgado. Involúcrate con la iglesia. Si no lo has hecho previamente, que sea esta la razón por la cual
tú lo haces. No porque tenemos un nuevo edificio, no. Porque en realidad no importa dónde nos congreguemos, queridos hermanos, el modelo de la iglesia es que nos involucramos cada uno de nosotros. Ya si usted le nace en su corazón el ser partícipe de alguna de esas áreas, no significa que si usted dice yo quiero servir en esta área, automáticamente será puesto en ese servicio. Eso no es lo que estoy diciendo, pero sí de que se analizará dependiendo cuál sea la área de necesidad y lo que usted considere que tiene que aportar. Ha habido personas, para dar un ejemplo, que se han acercado diciendo, no, pero es que yo creo que yo voy a ser predicador. Gloria a Dios. Le voy a dar un texto para que lo prediquen los predicadores y ya después vemos cómo avanzamos. Ya nomás regresaron a la iglesia. El asunto es, hermanos, de que si tenemos el deseo de servir en un área, gloria a Dios, pero no solamente se requiere el deseo, se requiere la preparación para llevar a cabo la función que sea que vamos a llevar a cabo. Hay mucho trabajo que hacer, pero podemos ver cómo el apóstol Pablo, en sus innumerables razones del por qué ser agradecidos, Pablo daba gracias a Dios por el ministerio en el cual Dios lo puso. Pablo daba gracias a Dios por sus hermanos en Filipo. Pablo daba gracias a Dios incluso por las dificultades que Dios permitía sobre su vida. Hermano, hermana, no te vayas de este lugar sin meditar en las palabras del versículo 6. Por nada estéis afanosos. Hermano, hermana, tu afán no va a mejorar la situación. Tu afán no va a solucionar el problema. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. Muchas razones, una vez más, hermanos, por las cuales nosotros podemos ser agradecidos con nuestro Dios. Principio número 4. Que la paz de Dios, hermanos, gobierne tu corazón. Vean lo que dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Notemos, queridos hermanos, cómo este verso 7 es presentado como el resultado del trabajo que se hizo en el versículo 6. Vean, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La consecuencia la encontramos en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿quién de nosotros no quisiese estar tranquilo y en paz en medio de las adversidades? Otro decir que cada uno de nosotros, todos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos practicando lo del verso 6? Lamentablemente muchas veces esperamos el resultado del versículo 7, pero queremos descartar el versículo 6. No somos personas agradecidas, no oramos, pero sí queremos experimentar la paz del Dios que todo lo puede. No se puede, hermanos. Esta paz, de la misma manera como el gozo, hermanos, puede ser malinterpretado y puede ser confundido con la paz temporánea que este mundo ofrece. Pero esta paz, queridos hermanos, de la cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está hablando, es una paz que nada ni nadie en el mundo puede ofrecer. Esta paz, como el mismo versículo lo presenta, sobrepasa todo entendimiento. Y lo que esto de manera resumida significa, queridos hermanos, es que en ciertas ocasiones nos sorprende y somos incapaces de explicarla o en ciertos casos entenderla. Yo no sé si usted, hermano o hermana, haya tenido el gran privilegio de tener el problemón encima, pero estar completamente en paz. No se puede razonar, no se puede entender. Se puede resumir, es la paz que Dios me dio. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? No sé. Si nosotros queremos experimentar esa paz, una vez más, dice el versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cometemos el grave error si nosotros intentamos experimentar esta paz con lo que este mundo nos puede ofrecer.
Hay gente que tiene paz mientras su cuenta bancaria está llena. Pero el momento que el balance baja, se les acabó. Hay personas que tienen paz cuando experimentan la salud. Pero cuando llega la enfermedad, se esfuma. Hay personas que aparentemente viven en esta paz, pero solamente es cuando las situaciones son favorables. Pero una vez más, hermanos, esta paz no la podemos encontrar en nada que este mundo corrupto nos pueda ofrecer y en nadie. Muchas veces buscamos la paz en alguien fuera de Cristo y somos gravemente decepcionados cuando sucede lo contrario. Esta paz, dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:27, el texto que leíamos al principio del servicio: la paz os dejo, mi paz. Notemos cómo dice Jesús, mi paz. No está hablando de un tipo de paz cualquiera. Está hablando Jesús, mi paz os doy. Agrega, yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es temporánea. La paz del mundo se esfuma inmediatamente que viene la adversidad, el problema, lo que sea. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz la podemos experimentar en medio del problema, en medio de la tribulación. Queridos hermanos, cuando nosotros vivimos conforme a los principios presentados en este libro de Filipenses, vamos a poder experimentar la paz, hermanos, pase lo que pase. Incluso, hermanos, solo Dios sabe lo que va a suceder para este año 2025. Hay muchas cosas que se hablan. Lamentablemente sé que incluso, hermanos, en este preciso momento, muchas personas en diversas iglesias alrededor de nosotros ya están dando el pronóstico profético para el año 2025. Que será el año de bendición, que el año de prosperidad, que el año de gracia, que el año de no sé qué tanto y cuánto. Nosotros aquí los líderes de Iglesia Bíblica Sublime Gracia tuvimos una larga reunión, hermanos, para poder determinar cuál sería el pronóstico profético del año 2025. ¿Quieren saber cuál es? ¿Por qué se ríen, hermanos? Les voy a decir, pero no lo van a decir a nadie, hermanos. Este año 2025, hermanos, será el año en que el Dios soberano hará lo que Él quiere. Al igual que los años pasados y al igual que los años que están por venir, nosotros nadie somos para presentarle nuestra agenda al Dios soberano, hermanos. Se imagina que nosotros le ponemos el año de la prosperidad y el año 25 es el que Dios quiere disciplinarnos a todos. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle la agenda al Dios soberano? El año 2025, una vez más, hermanos, será el año que el Dios soberano hace lo que Él quiere, como ha sido desde el principio y como será por la eternidad. El Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Dios soberano que usted y yo servimos, hermano, hermana, hace lo que Él quiere. Ahora, no entendamos que Dios hace lo que Él quiere de una manera caprichosa, porque nosotros en ciertas ocasiones queremos asimilar ciertas acciones con la manera en que nosotros actuamos. Y cuando nosotros escuchamos la frase hace lo que Él quiere o lo que ella quiere, es en un contexto caprichoso. De que una persona no se quiere someter, no, esa persona, ese hermano hace lo que él quiere. Hermanos, no entendamos que Dios hace lo que Él quiere en el contexto caprichoso. Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a sus santos y perfectos propósitos. Pero Dios, queridos hermanos, este año 2025 hará lo que Él quiere. Lo ha hecho desde el principio de los tiempos y lo hará por la eternidad. Eso es algo bueno para nosotros. Porque no importa lo que Dios permita para este año 2025, ya sea en un contexto personal en tu vida, ya sea en un contexto ministerial en esta casa local, o ya sea en un contexto nacional con lo que va a pasar con esta nación, pase lo que pase, queridos hermanos, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue reinando sobre todo
Y lo que Él permite para tu vida, una vez más, hermano, hermana, es para tu propio bien. Lamentablemente muchas veces queremos equivaler el bien que Dios quiere para nosotros con lo que nuestro corazón desea. No, Dios, pero es que como que yo quería esto. Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos. Dios nos va a dar lo que es mejor para nosotros. Al igual que los padres de familia presentes no le van a dar a sus hijos todo lo que sus hijos quieren. Le van a dar a sus hijos lo que sus hijos necesitan y lo que es mejor para ellos. Entonces recordemos brevemente, hermanos, los 4 principios de nuestro texto el día de hoy. Principio número 1, regocijaos en el Señor siempre. Hermano, hermana, recuerda y reconoce todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios está haciendo por ti en este preciso momento. Y si fuese necesario, trae a tu propia memoria, como lo hizo el salmista que decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si una razón presente está en nosotros por el cual no somos agradecidos con Dios, es porque hemos olvidado los beneficios de Dios sobre nuestras vidas. De tal manera que el salmista se recuerda a sí mismo: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, hermana, no olvides ninguno de los beneficios, no olvides la gracia de Dios sobre tu vida, la gracia de Dios sobre tu familia. Porque cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder vivir conforme al primer principio: regocijaos en el Señor siempre. Regocíjate, hermano, hermana, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque la sangre del Cordero te ha limpiado, te ha justificado. Y no importa lo que pase en este mundo corrupto, cuando partamos a la presencia del Señor, queridos hermanos, la eternidad nos espera. Esa razón por sí sola es una razón para vivir en el gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Principio número 2, tener un humilde contentamiento. Nos es necesario aprender a contentarnos, queridos hermanos, cualquiera que sea nuestra situación. En humildad reconocer que todo lo que hemos recibido por parte de Dios es por gracia. Ahora, no con esto estoy diciendo de que si, hermano, hermana, tú tenías en mente un proyecto para el próximo año 2025 para que tu empresa crezca, gloria a Dios y que Dios bendiga tus planes. Pero el punto es que si tú no estás contento con lo que tienes hoy, no te equivoques pensando que obteniendo más cosas vas a completamente vivir en contentamiento, porque ese no es el caso. Si Cristo no es la fuente de tu contentamiento, nada en este mundo te va a saciar. No importa cuánto dinero hagas. No importa cuántas propiedades tengas. Nada ni nadie te va a saciar. Principio número 3. No ser afanosos, sino agradecidos. En vez de enfocar, queridos hermanos, nuestra atención a aquellos problemas pequeños o grandes, medianos, no importa el tamaño, reconoce y recuerda todo lo que Dios continúa haciendo por ti y sé agradecido. No te afanes por lo que está fuera de tu control. Haz la parte que a ti te corresponde y descansa y confía en el Dios que todo lo puede. Pero sé agradecido, hermano, hermana. No permitas que los afanes de este mundo quiten el agradecimiento de tu corazón. Aprendamos, hermanos, a ser agradecidos con Dios en todo momento por todas las bendiciones y su gracia sobre nuestras vidas. Principio número 4. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Entre más, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado una frase o un decir cuando alguien nos pregunta acerca de una persona que acabamos de conocer? Y posiblemente la pregunta viene en el contexto de hacer un proyecto o algo que tenga que ver con esa persona, pero nuestra respuesta inmediata: no, es que la verdad yo no sé porque todavía no lo conozco al hermano. No sé cómo sea. Si por una razón, hermano, nosotros no confiamos en Dios y vivimos en esa paz, es porque no lo hemos conocido como Él espera que le conozcamos. Porque es imposible conocer a Dios y no confiar en Él. Por lo tanto, entre más conocemos a Dios,
más confiamos. Y entre más confiamos, más paz tenemos. Porque vivimos tranquilos, porque conocemos que al Dios que nosotros servimos no se le escapa absolutamente nada de sus manos. Nuestro Dios es todopoderoso, soberano, y Él busca lo mejor para nosotros. No de acuerdo a nuestros pensamientos carnales, de acuerdo a sus propósitos perfectos y eternos. Pero entre más conocemos a Dios, hermanos, más confiamos en Él. Y entre más confiamos en Dios, más paz tenemos. El apóstol Pablo se despide de los hermanos en Tesalónica en su segunda carta con las mismas palabras que me gustaría concluir este servicio, hermanos. Les voy a pedir que por favor me acompañen a la libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y que todos juntamente demos lectura a este texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Queridos hermanos, que sea esa misma paz del Señor en cada uno de nosotros, y que sea el mismo Dios, como dice Pablo, el Señor sea con todos vosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado. Gracias te damos por la salvación. Gracias te damos por todas aquellas situaciones que tú permites en nuestra vida, que traen a fruto un propósito que posiblemente en el tiempo presente no entendemos, Señor. Pero nosotros sabemos a la luz de tu escritura, Señor, que a los que te aman todas las cosas les ayuda para bien. En ciertas situaciones no entenderemos en esta tierra, en esta vida, el propósito por el cual tú permites ciertas cosas, Señor. Pero descansamos en el hecho de que el Dios soberano al cual nosotros servimos tiene todo bajo control y hará uso de todas esas situaciones para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Señor, este año 2024 está a punto de concluir. Hemos aprendido, Señor, hemos llorado, nos hemos frustrado en este año 2024 por diversas razones. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo generando ese fruto en nuestros corazones, para que podamos confiar más en ti, Señor, para que haya menos afán en nuestro corazón y más agradecimiento, que podamos vivir, Señor, en el contentamiento, Señor, como tu palabra nos enseña, sin importar cuál sea la situación. Que cada día, Señor, más y más dependamos menos y menos de las cosas de este mundo, pues entendemos que el verdadero gozo, la verdadera paz no la ofrece este mundo, sino solamente tú, oh Dios. Sea ese gozo, Señor, que tu Espíritu Santo genera en nosotros, en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos obrar de tal manera, en ese mismo gozo. Sea ese agradecimiento en nuestros corazones por las diversas razones, Señor, por las que debemos estar agradecidos, incluyendo, como tu siervo Pablo decía, por mis hermanos, por el servicio, Señor. Genere esos corazones agradecidos en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy en esta oportunidad por los servidores de esta iglesia. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que se acaban de agregar a este ministerio. Gracias por los que tú traerás, Señor, por los que tú continuarás agregando. Oramos, Señor, para que sea el fruto de tu Espíritu en nosotros, para que cuando llevemos a cabo esa labor, Señor, podamos verdaderamente, Señor, representarte, oh Cristo, como tú esperas. Que sea tu amor fluyendo en nosotros, que sea tu paz en nosotros, que sea tu templanza en nosotros, que sea tu gozo, Señor, reflejado en cada uno de nosotros. La tarea es larga, Señor, que has encomendado, pero confiamos, Señor, porque no es en nuestras fuerzas,
sino en tu gracia, Señor, que nos fortalece. Danos sabiduría, Señor, para llevar a cabo esta labor que nos has encomendado, Señor, y genera en nosotros un corazón de la misma manera disciplinado, Señor, para poder vivir, Señor, en la lectura de tu palabra y en la constante oración. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Encomendamos, Señor, en tus manos, Señor, toda esa obra que tú mismo has puesto en nuestros corazones para esta iglesia local. Úsanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado a través de nosotros en este nuevo vecindario, Señor. Úsanos, Señor, para alcanzar a las diferentes almas perdidas y que tu nombre sea exaltado y glorificado en sus vidas, Señor. Tu palabra misma nos enseña que la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Levanta, Señor, nuevos obreros con amor por tu obra, Señor. No amor por ellos mismos, sino amor por tu obra, amor por Jesucristo. Gracias te damos una vez más, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa. Y te damos gracias, Señor, por este primer servicio que nos permite, Señor, festejar tu gloria, tu honra, Señor. Sea exaltada, Señor, en medio de nosotros, por el tiempo que a ti te plazca tenernos en este lugar. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.